Gracias por acompañarnos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Hoy una entrevista especial. Estaremos con Pablo Guevara, quien es socio y además una de las personas con más conocimiento en materia tributaria. Él pertenece a la compañía Fides Bureau, asesores tributarios. Con él vamos a abordar temas que van desde la tasa aduanera hasta los proyectos que hoy se debaten en la Asamblea en materia económica y que son tan importantes para el país. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como lo habíamos anunciado en la presentación del programa, me acompaña Pablo Guevara, representante, responsable, socio de la compañía Fides Bureau, con 25 años de experiencia según el registro que tenemos, y además es una asesora y consultora tributaria. Pablo, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos aquí en A Tiempo con Casinelli. Fides Bureau, pues es la empresa, hemos revisado las estadísticas, seguramente una de las empresas más grandes de asesoría tributaria del país. Pero sabemos que tienen noticias. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué nos puedes comentar de esta importante empresa? Bueno, primero agradecer por esta invitación. Me siento muy a gusto conversando contigo y tratando los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Fides Bureau es una empresa que nace hace 11 años en realidad. Los socios tienen experiencias de 25 o más años en asesoría tributaria. Fides Bureau tiene 11 años, en la actualidad es la firma más importante en consultoría tributaria en el Ecuador. Tiene oficinas en Guayaquil, sus principales oficinas son en Guayaquil. Su actividad central ha sido Guayaquil. Sí, ha crecido en Guayaquil en realidad. Hemos tenido operación en Quito, pero es una operación muy marginal frente a la operación en Guayaquil. En este momento nos encontramos nosotros en una etapa de crecimiento exponencial porque nos estamos incorporando a una firma también muy importante de la ciudad de Quito, que es Profile, que también se dedica a la consultoría tributaria. ¿En qué se complementan las dos firmas? Bueno, en realidad las dos firmas desarrollan los mismos servicios. Lo curioso es que los servicios que mejor gestiona Guayaquil no son tan aprovechados en Quito, y los que mejor gestiona Quito no son tan aprovechados en Guayaquil. A esto se suma la sinergia de la incorporación de los socios de ambas firmas, que con experiencias diferentes en áreas de aplicación diferentes, hacen de que la firma que resulte de esta fusión vaya a ser una firma muy importante en el Ecuador. Consultoría, asesoría tributaria, sí. ¿Cuál va a ser el nicho ya y se va a mantener con el mismo nombre? ¿Qué expectativa tiene? Bueno, en cuanto a la denominación de la nueva firma, coincide con la incorporación de ambas firmas a una red mundial de asesoría tributaria. Mira, en el Ecuador se ha dado un efecto curioso a partir de la recomendación internacional de que las firmas de auditoría externa no deben de ser también simultáneamente asesores tributarios. Nosotros nos hemos mantenido separados. Esa es la tendencia. Es que la independencia es importante, el asesor no puede ser la persona que te revisa. Entonces nosotros nos mantenemos como una firma de consultoría tributaria, igual que la oficina Profile en Quito. Nosotros no tenemos el servicio de auditoría tributaria, contribuimos a la gestión de las empresas que son auditadas y formamos parte de una red internacional que se llama Andersen Tax and Legal, que es una red mundial de reciente creación y de un crecimiento exponencial en el mundo, con sede en San Francisco, Estados Unidos, en la cual ya somos miembros de esta red internacional. Lo que nos da entonces una cobertura ya no solo nacional, sino una cobertura internacional. Pero me parece impresionante ahora. Mucho el manejo de la Big Data, la gran información, la información pública, su clasificación, va siendo la tendencia para la optimización, no solamente del recurso humano de una firma consultora, o de una firma asesora, como en este caso, sino además
poder darle al cliente cada vez mejores herramientas. Ustedes tienen firmadas alianzas importantes, Pablo, en este sentido, para brindar cada vez un servicio mucho más técnico, especializado, individualizado a sus clientes. Sí, nosotros hemos aprovechado la Big Data de información pública que está en los entes públicos, que los entes públicos proporcionan, y esa Big Data la hemos aprovechado para crear aplicativos que permitan a las empresas tener una más eficiente lectura del comportamiento del mercado y una visión más eficiente de su situación frente al mercado y sus competidores. Eso significa que el hecho de disponer de información no necesariamente permite entender directamente en una empresa cuál es su situación, cuáles son sus oportunidades o cuáles son sus falencias. Así es. Lo importante es que esa información, que es pública, sea debidamente procesada para identificar esto. Así es. Bueno, si tú quieres saber la situación de tu empresa, lo puedes hacer por el medio tradicional. Ir, buscar la información, sistematizar la información, buscar la información de tu sector, sistematizarla, compararla, sacar indicadores. Eso ya está hecho, pero mediante un aplicativo que hemos desarrollado conjuntamente con las oficinas de Egipto, con Profile. Y eso está a punto de ser lanzado al mercado como una herramienta financiera de aduana, con información aduanera, información contable, información tributaria. A mí me parece sumamente importante. Ahora bien, vamos entrando un poquito en algunos temas, Pablo, donde quiero aprovechar además la expertitud de la firma de ustedes y del conocimiento tuyo en distintas materias. Hoy estamos tratando ya un proyecto de una serie de reformas que buscan reactivar el lado económico. Pero antes de tratar ese proyecto, me refiero a la tasa aduanera. Okay. ¿Cuál es tu criterio de la tasa aduanera? El antecedente que tuvimos, se puso una tasa a todos los productos, primero medida, después peso, se aclaró, confundió un poco a los distintos sectores, por no decir confundió mucho. Vino el reclamo inmediatamente de los Estados Unidos, de la Comunidad Andina, de la Unión Europea. La Comunidad Andina hizo un pronunciamiento, nos dio 10 días, se presentó un recurso administrativo, hoy está en trámite ese recurso, por lo tanto la medida se mantiene firme. Pero a la larga, desde el aspecto del análisis de ustedes, ¿qué opinan de esta medida de la tasa aduanera? ¿Sustentable? ¿Es correcto o pudiera haberse hecho una cosa mejor? A ver, primero veamos la naturaleza de la tasa y mi opinión va a ir en lo técnico. Del inconveniente del mercado ya se ha hablado mucho, pero yendo a lo técnico, una tasa no es más que un precio por una contraprestación. Por una contraprestación que recibe el usuario. De ahí se justifica que si yo voy a recibir del municipio de Guayaquil un servicio, sí, yo debo de pagar una tasa. Una tasa no es un impuesto. No es un impuesto, no es un tributo. Es un tributo, pero existe la contraprestación. Pero esa contraprestación tiene que estar relacionada con un servicio inherente a la actividad del sujeto activo que cobra la tasa. En el caso en particular de la tasa aduanera, lo que se está cobrando es un valor por el ejercicio de una facultad de control propia que tiene la propia SENAE, ¿sí? Que eso desvirtúa de que sea una tasa. No correspondería, por cumplir con su propósito, su razón de ser, que deba de cobrar un tributo a el sujeto de control. Un poco, para hacer una comparación, es como que se creara una tasa para que la policía brindara seguridad. Por supuesto, o que el Servicio de Rentas Internas realiza fiscalización. Claro, y un poco eso es lo que va a observar la Comunidad Andina seguramente en la revisión, donde esperamos que vengan acá al Ecuador inclusive a hacer una constatación física de efectivamente el costo-beneficio. Pero el tema de comercio también se afecta con la tasa aduanera. Por supuesto que sí. Distintos sectores lo aprecian como un mecanismo que casi ha sustituido a la salvaguardia que fue eliminada en su momento y que afecta a las relaciones comerciales. Considero además que los Estados Unidos en la renovación de preferencias también sitúa como un irritante, por supuesto, el tema de la tasa aduanera. Bueno, vamos a seguir dialogando con Pablo Guevara, representante de Fides Bureau, compañía asesora tributaria. Sobre otros aspectos hacemos una pausa y regresamos en un momento. Este
Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Regresamos con más de A Tiempo con Casinelli. Estamos con Pablo Guevara, socio y representante de la compañía Fides Bureau, que es una asesora tributaria de las más importantes del país, donde Pablo nos comentaba, pues antes del corte que hicimos, de lo que vienen trabajando para fusionarse, para seguramente constituirse en el grupo más importante de asesoría tributaria del país, y eso nos parece sumamente interesante. También abordamos un poco la tasa aduanera, y estamos en la época donde se está tratando en la Asamblea Nacional el tema de un proyecto de reforma. Se habla permanentemente de que esto es para incentivar al sector productivo, que vamos a reformar el COPSI, el Código Orgánico Integral, el Código, una serie de normativas. ¿Qué se necesita para reactivar al sector productivo? Bueno, esa es una pregunta cuya respuesta todavía no la hay al gobierno nacional, ni el actual ni el anterior. Mira, las reformas del 2007 en adelante, 29 de diciembre de 2007, ley reformatoria de productividad tributaria, hasta la actualidad se han producido una veintena de reformas. Todas esas reformas tienen dos características principales. ¿Dónde coinciden? Sí. Una, que tiene componentes muy importantes para el control de la evasión fiscal. ¿De quién depende el control de la evasión fiscal? Del Estado. Servicio de Rentas Internas, y ha funcionado. En esa parte ha funcionado. El otro gran componente de todas estas reformas es incentivar la inversión y la producción, estimular el empleo. ¿De quién depende que ocurra, que aplique esas reformas y que surtan sus efectos? Del sector productivo. ¿Han funcionado? No han funcionado. Por tanto, dejando al lado las reformas que han sido muy importantes y que son muy beneficiosas para el país en cuanto a lo que es control de la evasión fiscal, lo que está debiendo es el componente que le hace falta, el ingrediente que le hace falta a las reformas para que estimulen el empleo, la inversión y la producción. Y temo que las recetas que se siguen dando va a seguir faltando de ese ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? Bueno, son varios ingredientes. Hay ingredientes generales y hay ingredientes particulares. Los ingredientes particulares van en relación a las características propias de cada una de las actividades, porque la realidad del sector del transporte, la realidad del sector del atún, la realidad del sector bananero es muy diferente entre unas y otras. Pero entre los ingredientes de corte general que espera todo el sector productivo es la generación de confianza. Confianza es la palabra clave. Confianza, es confianza. Inclusive se puede dar una normativa que sea muy positiva. Por supuesto, de hecho existe la reducción, la exoneración de 5 años del impuesto de la renta para las inversiones nuevas y productivas, de acuerdo con el COPSI. Hay 10 años de exoneración del impuesto de la renta para las industrias básicas. Hay 10 años de exoneración del impuesto de la renta para las alianzas público-privadas. Hay una serie, una lista inmensa de beneficios tributarios, pero ¿por qué no funcionan? Porque falta un componente, falta un ingrediente que catalice esa receta. Y ese componente, a mi modo de ver, es confianza. Ahora, ¿dónde se cae la confianza? Si tienes la normatividad, tienes un Estado de Derecho, tienes una... Sí, tienes una normatividad cambiante. Tal vez ahí es que hay la desconfianza. Bueno, no es lo único. Para mí un ingrediente importante para lograr confianza es justamente que las normas se mantengan. El señor presidente de la República, al anunciar las reformas de diciembre del 2017, indicó al final de su propuesta, de su anuncio, de que ya no iba a haber elevación de tarifas y que todas las reformas posteriores iban a ser a la baja. Ahora anuncia la nueva reforma y efectivamente no incrementa las tarifas, pero es que esa no es la única forma que se afecta al sector productivo incrementando las tarifas.
también se le afecta elevando la base, impidiendo que puedan aprovechar de beneficios, ¿sí? Entonces, la cantidad de reformas que se han producido han minado esa confianza en el sector productivo, pero eso es un componente. Si es que es necesario muchas reformas en la dirección correcta, no hay problema, no hay muchas reformas. El problema es que todas esas reformas han ido apuntalando el otro aspecto que anunciamos, que es el control de la evasión fiscal. Pero la parte de generar confianza en el sector empresarial, a mi modo de ver, está quedando todavía en deuda. Un segundo componente, aparte de crear un ambiente de estabilidad tributaria, de mora normativa en cuanto a cambio de disposiciones y de reglas del juego, a eso se suma también el tratamiento que se le está dando a cierto tipo de inversiones. Por ejemplo, imagínate, una reforma que dice que están exonerados los intereses por créditos externos, están exonerados de ISD y del impuesto a la renta, retenciones de la fuente del impuesto a la renta, siempre que se cumplan una cantidad de condiciones. Posterior, una ley dice no está exonerado el ISD, no está exonerado. Otra reforma dice sí, vuelve a estar exonerado si es que lo hace para las empresas públicas privadas. Y después viene otra y dice no, ya no. Entonces, el sector productivo, cuando hace una inversión importante, que es lo que necesita el país, no ve esa inversión a largo plazo. Y a largo plazo, en un ambiente de normas cambiantes, no es posible. Por tanto, o toman medidas para controlar, que son muy pocas, o simplemente lo invierten. Miren el caso del Perú. En el caso del Perú, teniendo apenas un poco más del doble del Producto Interno Bruto del Ecuador, su captación de inversión extranjera directa es 6 a 1 con respecto al Ecuador. Y no digamos Colombia. Si estamos hablando de 8.000 y 9.000 millones de dólares el año pasado, y nosotros tuvimos una inversión extranjera directa de 800 millones de dólares el año pasado, después de haber tenido 1.000 millones, que fue motivo de un anuncio pomposo, mientras Colombia el año pasado tuvo 20.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, nosotros deberíamos, como país, procurar que las reformas tributarias vayan en la dirección de crear el ambiente propicio para la inversión extranjera. Y no es cuestión de escuchar, porque podríamos decir no, si las autoridades sí están escuchando, sí, pero o no están comprendiendo o no están atendiendo. El marco, se me ocurre pensarlo, porque yo cuando reviso las distintas propuestas, acabo llegando a la conclusión de que es lo mismo y lo mismo donde damos vuelta, ¿no? Hay un problema de liquidez, se necesita recaudar, para recaudar gravo hay que cuidar la dolarización, para cuidar la dolarización pongo también unos aranceles, unas tasas, unas salvaguardas, como quiera llamarlo. Y estamos dando la vuelta en esos círculos viciosos. Decimos permanentemente que hay que fomentar las exportaciones y las inversiones que vengan al país, pero cuando vemos el fomento a las exportaciones, vemos que, por ejemplo, los mecanismos del drawback y del CAT, de los certificados de abono tributario, ni siquiera son considerados para discutir el tema, cuando las industrias piden determinados incentivos. Bien decías tú de la diversificación, de que hay distintos tipos de empresas y cada uno con su realidad. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el atún es algo que se sale a cazar. Es decir, el atún no se siembra, el camarón se siembra. Los dos tienen dos componentes distintos. El camarón necesita un balanceado para desarrollarse. Ese necesita una materia prima que debe tener un arancel que además debe ser considerado, porque si no, no somos competitivos. Todas esas cadenas se trastocan. Falta creatividad al final. Amigo, es que hay que considerar que en ningún país del mundo una reforma tributaria hace que el país crezca. Es un tema sistémico. Sí, aquí tiene que verse un aspecto laboral. ¿Por qué? Por las modalidades de contratación, porque para poder exportar tienes que producir y para producir necesitas trabajadores. Tienes que ver la logística interna, tienes que ver las complejidades que encierran la creación de tu estructura y el mantenimiento de la estructura societaria en el Ecuador. O sea, hay varios aspectos que debes de considerar. Lo tributario es un componente más de las consideraciones que tiene un inversionista para invertir en el Ecuador, la estabilidad política, el riesgo de país, o sea, hay varios componentes. Entonces, no se va a poder solucionar el problema del Ecuador en cuanto a inversiones con una reforma tributaria, eso es equivocado. Bueno, yo creo que Pablo Guevara de Fidejurón nos da
un claro panorama de que aquello que se está discutiendo en la Asamblea, aquello que se debe resolver, debe ir más allá, debe generar confianza al final del camino. Debe entenderse que no es un tema solamente de qué se graba y qué no se graba en función de qué se recauda y qué no se recauda. Es decir, debe haber un gran objetivo dentro de esa reforma, que es que al haber confianza se reactive la economía del país. Te comprometo, Pablo, para que una vez terminado este proceso de esta ley urgente, podamos volver a reunirnos, hacer un análisis de qué cosas se incorporaron, qué dejaron de estar, porque definitivamente esto es dinámico y hay que permanentemente estar opinando. Lo hicimos antes cuando se daban las reformas del año pasado, donde había tanta expectativa y finalmente fue poco lo que se resolvió en favor de incrementar productividad. Y además aprovecho para agradecerte la gentileza de acompañarnos en este programa A Tiempo con Casinelli. Te agradezco mucho. Muchas gracias, gracias a ustedes.